Bendito sea mis hermanos, Dios me les bendiga este martes 7 de abril, ya arrancando esta primera semana de este mes, ya completa con el favor de Dios. Por su gracia y su misericordia estamos nuevamente de pie. Venimos hoy, como todos los días, a su presencia, Señor y Dios nuestro. Una vez más, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, agradecidos por este nuevo día que nos ha regalado, Señor. En tu mano nos encomendamos, Señor, para que tú seas con nosotros, Señor, que todo salga bien, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por este regalo de vida que nos has dado nuevamente, Señor. Nos encomendamos a ti, Señor, para que tú seas con nosotros, Señor, y todas esas peticiones, Señor, esas necesidades que se puedan encontrar el día de hoy para con tu pueblo, Señor, las ponemos en tus benditas manos, Señor, que tú obres en ellas, Señor, de acuerdo a tu soberana voluntad, Señor. En tus manos estamos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos continuamos con el libro de los Hechos. Ayer estamos viendo el primer capítulo, ¿verdad?, del libro de los Hechos, y revisamos Hechos 1, del 1 al 11, donde nuestro Señor Jesucristo asciende al cielo, ¿verdad?, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Había una situación que se presentó, ¿verdad? Ya no estaba Judas Iscariote. Y los discípulos, los apóstoles, ¿verdad?, tenían que decidieron nombrar a Judas, al sucesor de Judas, ¿verdad? Vamos a leer del 12 en delante. Entonces, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego por las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. La madre de Jesús y con sus hermanos, nótese ahí, ¿verdad? Unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Jesús tuvo hermanos, mis hermanos. Jesucristo tuvo hermanos. María tuvo un encuentro con José, ¿verdad? Después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, su matrimonio fue consumado, ¿sí? No había conocido varón, dice la palabra, una mujer virgen no había conocido varón, pero después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pues lógicamente llevaba una vida normal, una vida matrimonial. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y lo haya quien more en ella. Y tomó otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús estaba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás,
que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Llorando dijeron: Tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Una reunión de oración bendecida. Vemos en el versículo 14. Todos perseveraban unánimes en oración. Todos perseveraban unánimes en oración. Nuestro Señor Jesucristo dejó a los suyos cuando estaban de rodillas. Así nos dice Lucas 24:52. Vamos para allá. Lucas 24:52. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Dice: ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Con gran gozo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y siempre estaban en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Ese es el servicio, mis hermanos. Ese es el servicio que como siervos, como hijos de Cristo, hijos de Dios, estando en Cristo, tenemos que estar en oración y ruego, siempre. Ese es nuestro deber, nuestro trabajo, estar unánimes en oración, los unos para con los otros. Los unos para con los otros. No podemos descuidar la oración, mis hermanos. Sí. Antes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Él les enseñó a orar, como lo vemos en Mateo 6, ¿verdad? 6, 9, 13, el Padre Nuestro, ¿verdad? Una oración modelo, una oración que no se hizo, que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, que está en la Escritura, pero era una oración modelo, no necesariamente que tenía que hacerse una recitación de Él, sino es una oración modelo. Usted y yo, gracias a Dios, tenemos apertura ante el trono celestial, ¿sí? De Dios, para orar, para venir a su presencia. Ya no hay más ese velo. Ese velo se rasgó de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Entonces, ahí se abrió ahí fue donde se dio esa apertura para tener esa relación íntima, directa con nuestro Padre Celestial. Que nada te detenga, mi hermano, a orar, a pedirle a Dios que nos ayude, que nos fortalezca en cada momento. Es bueno orar los unos por los otros. Cuando pedimos oración, hermano, ore por mí. Bueno, hermano, también usted ore por usted mismo. Oremos por nosotros mismos y pidámosle a Dios que nos ayude, que nos fortalezca en toda situación. Entonces, orar junto a otros hermanos, orar los unos con los otros, orar sin cesar, hacer ese ejército de oración, esas cadenas de oración, a cierta hora orar los unos por los otros. Entonces, orar junto a otros hermanos, reconocer que todos tenemos necesidades, reconocer que tenemos la necesidad de la oración, ¿sí? Tenemos que reconocer eso, porque aquí nos lo dice en el versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración. Perseveremos pues, hermanos, como cuerpo de Cristo, unánimes, juntos todos,
cada quien en sus hogares. Y cuando hay reuniones, pues orar sin cesar los unos por los otros, orar por nuestros líderes, eh, orar por todos. Ay, pero es que yo no soy yo no le voy a esta persona. Yo hubiera preferido que ganara fulanito. No, oremos, sea quien sea el que esté gobernando el país que sea. Oremos por los líderes, oremos por este líder de Corea del Norte, que Dios toque su corazón, que cambie su manera de pensar, por el presidente de China, por el presidente de Rusia, por la presidenta de México, que terminen con la idolatría, que todos los problemas que hay, que se presentan en todas las naciones, orar por Estados Unidos. Ay, no, pero es que este presidente se creen los dueños del mundo, los policías del mundo. Oremos por ellos, oremos por ellos. De cualquier manera tenemos que seguir orando, porque recordemos que las autoridades son puestas por Dios. Dios pone y Dios quita. Simplemente nos da una enseñanza al momento de tener ese líder. Es para enseñanza, es para mostrarnos como pueblo nuestra realidad, nuestros desaciertos. Entonces, realmente tenemos que orar los unos para con los otros y orar por nuestros líderes religiosos, sobre todo. Orar por los líderes religiosos, por cada siervo del Señor, ¿verdad? Que su palabra sea expuesta claramente, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios nos dice, nos señala, lo que la Escritura nos dice. Que ya no se predique un evangelio diluido, que no se cambie la Escritura por tratar de llamar la atención o de llenar los lugares, que crezca la congregación, más bien empezar a ser discípulos realmente, a ser discípulos. No únicamente se trata de llenar tal o cual lugar, trata de hacer discípulos, porque podrás tener 400 personas, pero esas 400 personas, ¿cuántos en verdad son salvos? ¿Cuántos realmente son salvos? Porque dentro de la iglesia también, como hace un comentario el pastor Paul Washer en una conferencia en Perú, que había pastores, y así se los dijo. Yo sé que aquí hay pastores que aún no son salvos. Es algo duro, es algo difícil, que puede ser ofensivo para muchos. Pero, ¿qué realmente es lo que hacemos? ¿Tenemos realmente amor por las almas? ¿Tenemos realmente esa pasión por las personas, por las almas? No son números, mis hermanos. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Eso es lo que nos dice Hechos 1:4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces Jesucristo dejó esa orden, ¿verdad? Les mandó que se fueran a Jerusalén. O sea, que siguieran perseverando en la oración, perseverar humildemente, ¿sí? En la oración. Tenemos que orar, mis hermanos, orar. La oración es la mejor arma contra el enemigo. Es la mejor espada que tenemos. Es nuestra arma principal, la oración. La oración siempre. Mañana, hermanos, veremos la venida del Espíritu Santo en el capítulo 2 de Hechos, porque estamos viendo el libro de los Hechos, porque ya terminamos el pasado domingo, que fue el domingo de resurrección. Como les decía, después de tiempo, el libro de los Hechos fue escrito en el año
62, por ahí más o menos, por el apóstol Lucas, por Lucas. Vendría siendo Hechos, viene siendo la continuación de lo que podemos decir, la continuación del Evangelio de Lucas. Recordemos que Lucas se encargó de investigar, de profundizar. Vamos, tomémoslo así, un periodista, pongámoslo así en esta manera, un periodista que se dedicó a recabar toda la información acerca de los acontecimientos de nuestro Jesucristo. Él fue discípulo de Pablo, entonces él lo visitaba mucho en la cárcel, él estuvo cerca de Pablo. Entonces él indagó cada acontecimiento. Recordemos que Lucas era doctor, era médico. Entonces él se encargó de buscar, de recopilar toda la información de primera mano, ¿verdad? Dentro de lo que es un periodismo, una información de primera mano es la persona que estuvo ahí, estuvo presente. Entonces Pablo fue a indagar, recolectó toda esta información de hombres que estuvieron presentes en esos acontecimientos. Entonces el apóstol Lucas nos presenta el libro de los Hechos, el nacimiento de la iglesia cristiana. ¿Cómo surge la iglesia primitiva? Y mañana veremos cómo cuando llegue el día de Pentecostés, ¿verdad? Estaban todos unánimes, ¿sí? Juntos. Ese es el capítulo 2. Mañana lo veremos el capítulo 2 del 1 al 12. Y continuamos, mis hermanos. Estamos viendo el libro de los Hechos, el nacimiento de la iglesia que nuestro Señor Jesucristo vino a establecer. Señor Dios nuestro, una vez más, te agradecemos, Señor, por este nuevo día, este nuevo amanecer que nos has regalado, Señor. En tus manos nos encomendamos, Señor, para iniciar nuestras actividades, Señor. Te damos gracias, Señor, porque estamos de pie, Señor. Estamos vivos, Señor. Nos has despertado nuevamente, Señor. Quizás, Señor, hay necesidades, Señor, de las cuales tú ya conoces, Padre. Ponemos en tus manos, Señor, la vida y la salud de Verónica López, Señor. Te pido por ella, Señor, por esta familia, Señor, por Miguel López, que tú sigas fortaleciendo la vida de todos, cada uno de ellos, Señor. Que seas tú, Señor, exaltado y glorificado, Señor, por medio de los resultados que vayan aconteciendo, Señor. Eres tú, Señor, quien hará ese milagro, Señor, ese milagro de vida en la vida de Verónica, Señor. En tus manos la encomendamos, Señor. La ponemos en tus manos, Señor. Así como también, Señor, te pido por la salud, la vida y la salud de nuestro hermano Alfredo Walls, de su esposa Luz, de nuestro hermano Antonio Aguirre, de su esposa Isabel, de nuestro hermano Lorenzo Guevara, su salud, su esposa Patti, cada uno de ellos, Señor. Cada uno de mis hermanos de Loma Terren, Señor, los pongo en tus manos, Señor. Que tú sigas bendiciendo, Señor. A José Medina, a su mamá Carmen, a Carmen, la mamá de nuestro hermano Beto, Señor. Fortalece su vida, Señor. A Beto Velarde, Señor. Bendícele. Cada uno de ellos, mi hermana Lupita, Señor. Me pongo en tus manos, Señor. Continúa bendiciendo su vida, Señor. Mi hermana Elvira. Todos mis hermanos, Señor, de la congregación de Loma, Señor. Bendice a tu siervo, Señor, Daniel Hernández, por ese trabajo arduo que está haciendo durante todos estos días, Señor. Cuida de él, Señor, a su familia, su hija, que le damos gracias, Señor, por haberle dado y haberle bendecido con un año más de vida, Señor. En tus manos nos encomendamos, Señor. Esta compañía, Señor, donde laboramos mis hijos y yo, Señor, la pongo en tus manos, Señor. Que tú sigas obrando, Señor, en el corazón de la familia Perry, Señor. Que todo marche bien, Señor. Quita de nosotros todo temor, todo afán, Señor. Que nuestra confianza sea plena en ti, Señor, y en que tú harás todas las cosas, Señor. Porque debemos de entender, Señor, que todo tiene su tiempo, Señor. Todo viene de acuerdo a tu soberana voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, dándonos la quietud, dándonos la tranquilidad, Señor, de que todo va a estar bien, Señor. Todo eso para tu honra y tu gloria, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Bueno, Dios me les bendiga, que tengan muy bonito martes. Recuerden, mañana vemos Hechos 2, del 1 al 12, y así proseguimos, mis hermanos. Va a estar extenso estas mañanas, estas mañaneras, como dicen algunos, pero para su gloria, ¿verdad? Es bueno revisar y ver, porque yo sé que quizás algunas personas no conocen o se les ha olvidado el nacimiento de la iglesia, de la verdadera iglesia, lo que Cristo vino a establecer. Nuestro Señor Jesucristo no vino a establecer denominaciones ni religiones. Ellas no te llevan al cielo. Él vino a establecer su iglesia, su cuerpo, y Él es la cabeza de la iglesia. Dios les bendiga.